bendiciendo en este día es el deseo de mi corazón, esperando que estén gozando de la paz espiritual que el Señor Jesús nos ofrece cada día. La lectura de hoy la encontramos en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14, y dice la palabra: esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Yo le he puesto como tema a esta corta reflexión razones por las que debemos orar. Si estás por primera vez viendo nuestro canal y aún no te has suscrito, te invito a que vayas a la parte de abajo donde dice suscribirse, te estés suscribiendo y activando la campanita de notificaciones para que sepas cuando ponemos videos nuevos. Sin más preámbulo, le damos comienzo a nuestro programa de hoy, 5 minutos con Dios. A través de la Biblia vemos claramente que orar es hablar con Dios. Cuando oramos, abrimos nuestro corazón a Dios. Todos sabemos que la oración es vital para la vida del cristiano. La verdadera pregunta es si vivimos conforme a esta verdad en oración. Aunque hablamos mucho de la importancia de la oración, solemos tratarla como si fuera un pasatiempo en lugar de una disciplina. La oración no es para entretenernos, sino un mandato de nuestro Señor Jesucristo para cultivar nuestra relación con Él y nuestro conocimiento espiritual. Necesitamos la oración para poder fortalecernos espiritualmente y estar bien agarrados de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, para que por medio de la oración no podamos ser engañados por el enemigo y estemos fortalecidos y vestidos con la coraza, la armadura de Dios, para que los dardos del enemigo no puedan herirnos ni hacernos daño. Cuando oramos, usualmente tenemos una lista de peticiones que queremos hacerles a Dios. Nos concentramos en nuestras necesidades y la de nuestros seres queridos. A menudo olvidamos que hay otras causas importantes por las que debemos orar. A continuación se encuentra una lista de algunos motivos que indica la Biblia por los que debemos orar, por los que debemos pedir en nuestras oraciones. Orar para que el reino de Dios venga a la tierra. Jesús, siendo una de las personas de la Trinidad, nos enseñó a ser constantemente dependientes de Dios a través de la oración. La oración se somete a la voluntad del Padre. Cuando oramos, no lo hacemos para torcerle el brazo a Dios ni para conseguir lo que nosotros queremos. Oramos para que la voluntad de nuestro Padre Celestial y sus propósitos estén en nuestro corazón. Oramos al Padre para que nos guíe, para poder llevar a la práctica su propósito en nuestras vidas. Mateo 6:10 y Lucas 22:44. La oración nos hace independiente de Dios. Cuando oramos, reconocemos que nosotros no podemos por nosotros mismos. Al mismo tiempo, confiamos en que Él nos dará todo lo que necesitamos para que nosotros hagamos lo que corresponde conforme a la palabra de Dios. Proverbios 16:3 y Salmo 55:22. Debemos de mantenernos en oración, porque por nuestras propias fuerzas, por nuestros propios medios, nada podremos lograr solos si no es por medio de la oración. Orar para que seamos llenos del Espíritu Santo. Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Lucas 11:13. La oración nos ayuda a vencer la tentación. Aunque Dios no tienta a nadie, Él tiene la autoridad para permitir que seamos tentados por Satanás. Oramos a Dios para que Él nos guarde de la tentación, nos dé fuerzas para poder soportarla y nos dé sabiduría para hacer lo correcto, y para que cada día podamos entender por medio de la oración su palabra. Porque si oramos, si le escudriñamos sus escrituras y no oramos, no podremos entender, porque tenemos que pedirle a Dios en oración que nos enseñe, que nos inspire a entender cada una de las palabras de las Sagradas Escrituras. Todo esto podemos hacerlo por medio de la oración. Por medio de la oración podemos vencer grandes obstáculos y grandes cosas. Dice la palabra del Señor que cuando Dios envió al profeta para que le dijese a Ezequías que debía morir,
pues dice que Ezequías volteó su rostro hacia la pared y oró fervientemente a Dios, y Dios cambió el plan y le dio palabra nuevamente al profeta para que fuese donde estaba el rey y le dijese: Dios ha escuchado tu oración y te ha añadido 15 años más a tu reinado. Tenemos que mantenernos en oración, porque por medio de la oración podemos cambiar los planes de Dios. A través de nuestra oración, una oración sincera y verdadera de nuestro corazón puede cambiar los planes de Dios, porque dice la palabra que cuando Dios pensó destruir a la ciudad de Nínive, y aquellas personas se vistieron allí de cilicio y ayunaron y oraron, dice que Dios cambió el plan y no destruyó la ciudad. Quiere decir que por medio de la oración podemos hacer que Dios cambie sus planes, porque la oración tiene poder. Y cuando la oración llega con olor fragante a nuestro Dios y Él le da la respuesta necesaria, adecuada, Él va a estar viendo y mirando si lo que estamos pidiendo verdaderamente nos conviene o no nos conviene. Y si nos conviene, pues Él nos lo dará. La oración nos ayuda a vivir nuestra vida santificada. La oración nos ayuda a vivir en santidad. Parte de nuestra santificación se logra cuando venimos al trono de la gracia a pedir perdón por nuestros pecados. Somos santificados cuando practicamos la oración en lo secreto, encomendando nuestras vidas a Dios. Salmo 37, 5, 6. Debemos de cada día pedirle a Dios en oración por nuestros pecados, por nuestra falta, para que nos mantenga firme y no caigamos en las tentaciones ni en las cosas engañosas de este mundo que el diablo nos presenta, tan bellas y tan hermosas, para que nosotros caigamos. Por eso tenemos que mantenernos en oración, orar por la expulsión de los demonios, porque estos demonios no salen si no es con ayuno y oración. Para poder expulsar fuera los demonios y hacer otras cosas que podemos hacer nosotros como creyentes, tenemos que mantenernos en una plena oración, en confianza con Dios. Tenemos que mantenernos con una viva y constante oración, porque hay enfermedades y hay demonios que no salen si no es por medio del ayuno y de la oración, y tenemos que estar fortalecidos en oración para poder expulsar y echar fuera todas esas cosas. Somos llamados a orar por los demás. En 1 de Timoteo vemos que los efesios habían dejado de interceder por los perdidos, así que Pablo les dijo a Timoteo que esta práctica debe ser una prioridad. 1 de Timoteo 2:1. La oración debe ser persistente. La Biblia no nos enseña a orar casualmente, sino de manera insistente y con fe. Orar para que Dios obre a través de nosotros. Por eso oramos constantemente por ustedes, para que nuestro Dios los considere dignos del llamamiento que les ha hecho, y por su poder perfeccione toda disposición al bien y a toda obra que realicen por la fe. Segunda de Tesalonicenses 1:11. Debemos de mantenernos en oración y pedir a Dios en nuestras oraciones por todas estas cosas, que nos ayude a vencer la tentación, que seamos llenos del Espíritu Santo, que nos ayude a vivir vidas santificadas, que nos ayude y nos dé la fortaleza y la fuerza para poder expulsar demonios, que podamos orar en nuestras oraciones por los demás, que nuestras oraciones sean persistentes y que Dios obre en nuestra vida y en la de todo su pueblo. No debemos orar solamente por nuestros problemas, por nuestras necesidades o por las necesidades de nuestra familia. En oración debemos de orar por toda la comunidad nuestra, por nuestra familia, por nuestros problemas, por nuestras necesidades, por nuestra ciudad, por Israel, por todo aquello. Tenemos que orar y pedirle a Dios que obre de una manera eficante, de una manera poderosa en nuestras vidas y en la vida de aquellas personas que nos rodeen, de nuestro prójimo, de nuestro hermano, de nuestros pastores, de nuestros líderes. Debemos de mantenernos en todo
tiempo en oración. La oración persistente, no orar un día y tres, no orar 2 segundos y ya no oramos más en todo el día. Nuestra oración debe ser de continuo en continuo, a diario debemos de orar a Dios, y que en nuestra oración también podamos pedirle a Dios que nos ayude a interpretar las Sagradas Escrituras. Cada palabra que ahí está escrita nos ayude a interpretarla y nos inspire en sus Sagradas Escrituras, así como inspiró a aquellos hombres que la escribieron. Que el Señor te esté bendiciendo en esta hora, es el deseo de mi corazón. Si aún no te has suscrito, te invito a que te suscribas al canal, compartas este video, dejes tu comentario y recuerda comenzar tu día teniendo 5 minutos con Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde y Dios te use grandemente en la vida. Si aún no conoces a Jesús como Señor y Salvador, si aún no has entregado tu vida a Él, en este momento puedes hacerlo repitiendo esta oración conmigo. Señor Jesús, te acepto como Señor y Salvador personal de mi vida. Reconozco que soy pecador. Reconozco tu muerte en la cruz del Calvario, que moriste allí para que yo pudiese tener vida y vida en abundancia. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y perdona mis faltas y mis pecados. Dios te bendiga y te guarde. Esto fue una corta reflexión sobre algunas de las cosas por las cuales debemos de orar nosotros como creyentes. Hay muchas cosas más por las que nosotros como hijos de Dios debemos orar. Esto solo fue un aperitivo de algunas de las cositas, una corta reflexión de razones por las que debemos orar. Dios te bendiga y te guarde una vez más, y recuerda comenzar tu día en oración. Te habló tu hermano y amigo Reinier Montano.